Buenas tardes, licenciado. Hola, qué gusto saludarles. ¿Qué tal han estado? Mucho gusto, feliz noche. Muy bien, licenciado, buenas noches. Muy bien, gracias, licenciado. ¿Qué tal les Feliz fue en la noche. semana? Feliz noche. ¿Cómo estuvieron esta semana? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué bueno. ¿Qué tal les pareció la actividad que hicimos? Interesante, está bonito. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Lograron absorber algo del asunto? Sí. Sí, Lick, ayuda mucho a que se nos vaya quedando esas palabras, su significado y cómo Ajá. aplicar. Permítame, fíjense que hay unos compañeros que están teniendo problema para enviar su tarea. Entonces acá estoy dándoles algunas indicaciones. Para mientras, ¿por qué no me van diciendo ustedes de forma voluntaria de la semana pasada para acá qué es lo que más les ha parecido interesante en este proceso que estamos llevando? ¿Qué les ha parecido más interesante? ¿Qué dudas tienen? Si de repente hay por ahí alguna cuestión que tengan que comentarme, eh, algo que les haya resultado confuso. Cuéntenme por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues creo que la clase es bastante interesante. Eh, Tal vez habemos algunas personas que no teníamos mucho conocimiento de lo que se ha hablado y de lo que se ha tratado, ¿verdad? Pero Ah, poco a poco, pues hemos ido analizando, leyendo un poco para irnos informando un poco más del tema, ¿verdad? bien. ¿Hay algo que ustedes hubieran tenido otra idea y que ahora, por ejemplo, ustedes o no la comparten o la comparten de forma parcial que me quieran comentar? Recordemos que acá es un foro de discusión. eh, es un foro de discusión, es un análisis, hay que explicarles, hay que ver qué está sucediendo, ¿verdad? Con las clases. Porque no podemos nada más recibir información, nada más así por decir, ¿verdad? O sea, tenemos que tener también aquella capacidad, ¿verdad? De discutir los temas, de analizarlos, aquella capacidad también de poder encontrar aterrizar, ¿verdad? En un concepto general que nos pueda servir a todos, porque vean, al final de cuentas, lo importante acá no es que ustedes hagan o digan algo. Lo importante es el hecho de que eh, lo que ustedes estén recibiendo les sea útil, porque al final de cuentas nos estamos preparando para un proceso de un proceso de presentarle a la sociedad un servicio y ese servicio debe de ser adecuado. Entonces, como personas que vamos a usar la comunicación como herramienta, debe ser para nosotros muy importante hacerlo de manera correcta. No sé si quieren traer a discusión algún tema de los que ya hemos visto o quieran Licen- ampliar algún otro. Licenciado, buenas noches. ¿Sí? Dígame. No, yo solo quería decir de que lo que más me ha llamado la atención de las clases es darme cuenta de la forma
en la que ha evolucionado la comunicación a través del tiempo. La difusión y la recepción de las señales mediante el empleo de herramientas, dice una parte del texto. O sea, de que ahora, conforme el tiempo, se han empleado nuevas herramientas para que nosotros podamos comunicarnos. Uno de los elementos de la comunicación, que es el código, ahora podemos emplear, en el código ahora empleamos lo que es el teléfono, la radio, la televisión, entre otros aspectos. Y dice algo muy importante, que la difusión de los mensajes es transculturizante. Es decir, que nosotros como grupo social nos hemos adoptado y hemos recibido las nuevas formas culturales de la comunicación. Solamente. Sí, miren. Disculpe, es que me confundí, no era el código, era el canal. No, de igual forma el código forma parte importante de la transferencia de información, porque el código, ¿verdad?, ha ido cambiando y se ha ido, no sé si se ha ido arruinando o mejorando el idioma. Al final, lo que se intenta con un idioma es transmitir información de una forma más rápida. Pero muchas veces resulta de que por querer transmitir información y por quererlo hacer de manera rápida, terminamos nosotros haciendo estragos en nuestro idioma, ¿verdad? Sí, es cierto, licenciado. Por ejemplo, hoy por hoy, para enviar una información para mandar información, como les decía, se usan muñequitos, se usan palabras cortadas o mal escritas. Entonces, sí llega el mensaje. Sí es que llega. La cuestión es que por mucho que llegue este mensaje, muchas veces va a ser un mensaje que no va a ser totalmente, digamos que va a estar bien el canal, va a estar bien también el mensaje, puede ser que esté muy bien el contexto, pero lo que usted decía, el código mal empleado, es un código que no es el correcto, no sigue las reglas, pero como en esto de los idiomas las reglas son cambiantes y como la transculturización que ha habido hace unos 20 años posiblemente, había muchas palabras acá de otros países que nosotros no entendíamos y no las decíamos. Pero con la gran difusión que ha habido, sobre todo de la televisión, hoy por hoy pues existen cualquier cantidad de palabras que no son de origen guatemalteco y que las hemos absorbido. La migración que ha habido también al extranjero, ¿verdad?, ha hecho que nos vayamos convirtiendo en una sociedad. Esas sociedades se llaman, bueno, hay una palabra especial, pues, pero es una sociedad multidiversa, ¿verdad? Son sociedades en las cuales podemos encontrar gente de todos o de muchos lugares. Pero a nivel interno también tenemos que ser en introspectiva y bueno, en esta región del país, al ser una región en donde el porcentaje de mestizaje es muy alto, cuando nosotros estamos nada más acá, nos hacemos la idea de un mundo muy diferente. Pero cuando nosotros vamos a otras regiones, particularmente el área occidental, particularmente el área noroccidental del país, en donde hay mucha presencia de comunidades nativas, vemos otro tipo de idiosincrasia, vemos otro tipo de relación, hay divisiones muy marcadas entre los diferentes sectores, racialmente hablando, y eso hace que la comunicación también sea diferente. Y para que una sociedad pueda existir y para que una sociedad pueda funcionar, uno de los principales elementos de esta sociedad es un idioma. De por sí el Estado,
para que un Estado exista tiene que tener población, tiene que tener territorio, tiene que tener gobierno, tiene que tener leyes. Pero algo que está intrínsecamente relacionado con estos elementos del Estado es la situación de un idioma. Por eso es que durante la conquista que se dieron de estos, bueno, no hablemos de conquista, sino durante la época en la que vinieron los europeos y colonizaron estas regiones, uno de los principales elementos que buscaron ellos fue una unificación idiomática. Pero si nosotros vamos a Europa y nos situamos en España, nos vamos a dar cuenta que en España ellos hablan catalán, hablan vasco, hablan también castellano, hablan euskera, ellos hablan también diferentes variaciones, incluso del mismo castellano. Y el castellano, al generalizarse en la península, se convirtió, identificó a los españoles y alguien tuvo la osadía, ¿verdad?, de decir que se llama idioma español. El idioma español en sí no existe, porque el mismo territorio español está conformado por varios reinos, y estos reinos con nacionalidad y autonomía propias en determinado momento mantuvieron sus propios dialectos y formas de comunicarse. Podríamos creer nosotros que si vamos a Barcelona vamos a encontrar gente que nos vamos a comunicar con ellos de forma fácil. Sí, es cierto, pero también ellos van a hablar vasco, perdón, van a hablar catalán, entonces en determinado momento se va a hacer complicado. En las Islas Canarias, que son unas islas que están frente a las costas del África, ellos tienen una relación más directa con nosotros en cuanto a la forma de pronunciación de las palabras. Y así pues, también ellos hablan, en Asturias tienen otra forma de hablar, y a estas personas les toca, aparte de hablar el castellano, que es el idioma que unifica la península, también tienen que entender los idiomas regionales y también tienen que aprender a comunicarse en portugués para poder conversar con sus vecinos de Portugal y necesariamente italiano y francés. Esta diversidad de idiomas ha hecho que estas personas, la exigencia que le hacen al cerebro es tan grande que para ellos tal vez es algo natural, pero a nosotros nos resulta fantástico. ¿Por qué? Porque nuestro entorno nos lleva a pensar de que un idioma para varias regiones es normal, es lógico, pero efectivamente no lo es. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a San Luis Jilotepec, hoy por hoy ya se está perdiendo bastante el Pocomán en esa región. En San Pedro Pinula también hubo una época en la que se escuchaba mucho a la gente hablar, pero lo que sucede es que se ha dado una discriminación del idioma y se ha dado una discriminación de las personas que hablan el idioma. Una discriminación que ha venido de un pensamiento totalmente erróneo, en donde consideramos en determinado momento que estas personas hablan así y que son consecuencia de culturas que muchas veces no le damos el valor que realmente tienen. Nosotros hoy por hoy, en estas regiones en las que vivimos, nos quejamos de enfermedades, nos quejamos de diferentes situaciones que la propia naturaleza de la región las tiene. Y estos señores, ¿verdad?, con mucha tecnología, con tecnología muy inferior a la de nosotros, pudieron crear culturas grandes. Tomemos en cuenta, por ejemplo, la situación de estas personas y sus rasgos físicos. Cuando nosotros queremos realmente identificar a una persona que tiene por lo menos 4.000 años de tener un asentamiento en Guatemala, vamos y veamos un indígena. Ellos tienen miles de años de estar acá. Aparte de eso, está la cuestión de que este tipo de fisonomía es muy de este continente. Nosotros, la mayoría,
provenimos del mestizaje y no, en muchas ocasiones no podemos rastrear nuestro linaje, ¿verdad? Se nos hace complicado, mientras que ellos sí lo pueden hacer. Todo eso nos debe llevar a que la forma de pensamiento de ellos y la interpretación que hicieron ellos del mundo, al ser tan diferente a la que nosotros tenemos, ellos hacen que tengan una ideología diferente a la que pueda tener nuestra familia. Y esa ideología va a determinar el idioma y la importancia que nosotros le damos al idioma, a las palabras. Las palabras en sí encierran diferentes intenciones, como dice el texto, pero estas intenciones, ya vamos a ver, Marilu, cómo hacemos con Sandra. Estas intenciones que nosotros buscamos con el idioma son por cuestiones de que nosotros en realidad no podemos, ¿verdad? No podemos de ninguna manera relacionar permítame, compañeros. ¿Ustedes han tenido problema para inscribirse, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, No. licenciado. Yo creo que la mayoría hemos Sí, tenido. licenciado. Sí, Lic. Fíjense que les quiero compartir una intimidad. Yo estoy estudiando una maestría en la Universidad de San Carlos. Sí, yo fui a hacer el pago el lunes, pero ahorita que me quiero inscribir, me manda a hacerme 2 veces una encuesta y la encuesta ya la hice, pero dice que la tengo que volver a hacer y no me deja inscribir. Pero bueno, así es, por eso es que en muchos casos las cuestiones cibernéticas tienen sus ventajas, pero estas son desventajas que sí vienen a afectar. Imagínense ustedes que la computadora del juzgado registre que les hizo la notificación en línea y no llegó. Entonces, es una gran responsabilidad porque les puede acarrear responsabilidad penal como abogados. Y aparte de eso, imagínense las consecuencias jurídicas que puede tener una persona que, por ejemplo, esté siendo acusada de homicidio y que tenga una medida y que por un error cibernético no se entere de que debió acudir a una audiencia y resulta que es aprendido y declarado, no sé, rebelde o algo, y a partir de ahí pues la sanción crece. Entonces, por eso es que estas cuestiones cibernéticas son meras especiales y hay que tratarlas como lo que son. Bueno, regresemos a la clase porque ese es mi problema, ¿verdad? Ahora con ustedes vamos a ver cómo hacemos porque es responsabilidad que ustedes se puedan inscribir. Entonces, compañeros, cada palabra tiene un significado y tiene un objeto. Más allá de la forma como nosotros lo enfatizamos, ¿verdad? Cada palabra va a venir a significar y va a venir a crear una situación en cada persona. Sin embargo, en este curso, como aquí vamos a ver pinceladas de lo que es la comunicación, la semana pasada vimos algunas cuestiones relacionadas con la comunicación interpersonal, la comunicación masiva y que existe una comunicación organizacional. Vimos también que la información tiene características generales. Establecimos que para llegar a entender, ¿verdad? Para llegar a dar una definición, ¿verdad? De lo que es información, vamos a encontrarnos en que de que la información son datos sobre un suceso o fenómeno que al ser ordenados en un contexto sirven para disminuir la incertidumbre o aumentar el conocimiento sobre un tema específico. La información, al final de cuentas, es una construcción, digamos, especializada. ¿Por qué? Porque esta construcción especializada ya tiene una finalidad más profunda de lo que pudiera tener una simple conversación.
Yo puedo intentar convencerlos a ustedes de que algo es bueno o es malo. Entonces ahí estoy usando yo mi función, ¿verdad? Estoy usando yo mi función en la comunicación. Eh, yo en ese sentido, yo los estoy tratando, ¿verdad? De encauzar a determinado fin y entonces en esa utilización de esa función, yo voy a buscar que ustedes hagan o piensen como yo quiero. Pero puede ser algo que sea espontáneo, puede ser en ese momento, puede usarse nada más como algo que a mí me conviene, ¿verdad? Nos sucede mucho con nuestros papás cuando queremos un favor o con los amigos, amigas, novios, novias. Buscamos eso y es una cuestión meramente individual que nace del interior, ¿verdad? Y busca, ¿verdad?, beneficiarse de alguna manera. Entonces, cuando nosotros utilizamos esto para poder convencer a la gente, es una cuestión meramente individual, pero cuando ya se hace todo un proceso en el cual se usan diferentes formas para lograr esos fines, entonces esto ya no es un mero hecho comunicativo. Aquí ya nosotros ya estamos informando porque estamos creando incluso en la persona pensamientos o incluso sentimientos. Y eso es lo que ha sido complicado en algunos momentos, que nosotros como sociedad no hemos madurado lo suficiente como para llegar a entender que podemos ser influenciados por publicaciones periodísticas, por publicaciones de personas individuales o por publicaciones de personas a las que nosotros consideramos que tienen un valor moral para poderlo hacer, o un valor político o un valor social. Pero bueno, eso es profundizar demasiado en un tema que en este momento solo creo ver a grandes rasgos. Dentro del proceso comunicativo también hemos de indicar que existen ruidos o barreras que van a hacer muy complicado el proceso de comunicación. Estas pueden ser físicas, como las paredes, puertas, no sé, cualquier cosa que no lo permita, pero también pueden haber barreras fisiológicas. Y estas fisiológicas van más encaminadas a problemas que tengamos nosotros a nivel de nuestra biología, nuestro cuerpo, ¿verdad? Quizá las barreras que a mí me resultan más interesantes son las barreras psicológicas, porque en las barreras psicológicas el individuo está completamente adecuado para poder recibir un mensaje y para poderlo responder, pero por algún problema que tenga, alguna situación que se le haya presentado, no lo va a hacer. No lo va a hacer porque su mente está más preocupada en otra cosa, o simple y sencillamente en ese momento no le interesa la información que nosotros estamos trasladando. Están las barreras semánticas, que no vamos a ahondar en eso. Y están los propósitos que tienen la información, que como es informar, entretener, persuadir. Y el propósito general de informar está explicar, describir, definir, exponer. Tenemos propósitos específicos que son la acción motivar a la acción, convencer o formar, convencer, reforzar, convencer a cambiar. Pero podría preguntar a alguien, ¿y a mí de qué me importa? ¿De qué me va a servir esto de los propósitos de la persuasión en una carrera como derecho? ¿Para qué? Fíjense que cuando ustedes tengan tiempo, busquen o inscríbanse a algún programa o algún diplomado o compren algún libro que tenga que ver con la persuasión. Es muy importante. Para el abogado es muy importante. Nosotros nos vemos envueltos en debates. Y en estos debates son luchas, son exposiciones, ¿verdad?, a un gran nivel de conocimientos jurídicos, doctrinales, históricos incluso, que una persona puede tener para defender una situación o para hacer ver la verdad de una cosa. El proceso penal, por ejemplo, es la búsqueda de la verdad
Licky, ¿cuál recomienda usted para que lo a comprar? Gracias, gracias. Vean, hay muy buenos autores. Yo les recomendaría más algún libro que tenga que ver con lo jurídico. Hay escritores, yo creo que tengo algunos digitales que he estado, yo sigo varias páginas de libros. Voy a buscar algunos que son relacionados a la persuasión dentro del proceso oral. Y es que fíjense que la verdad que se busca en el sistema jurídico es la verdad histórica. A veces dice la gente, se hizo injusticia porque realmente él no tuvo la culpa, eran otras personas. Pero digamos que sin la verdad histórica que se demuestra en un tribunal, esta persona cumple con los requisitos de haber estado en el lugar, de haberse demostrado que realizó una acción y que la hizo conscientemente. Puede ser que se equivocó o puede ser que los demás no lo apoyaron en determinado momento. Permítame. Vamos a ver. Voy a mandar aquí. ¿Usted se especializó en derecho penal o es notario? Cuando ustedes se gradúen, se van a graduar de abogados y notarios. Esas son dos carreras que ustedes van a tener. Dos profesiones. Adicional a eso, van a obtener la licenciatura en Ciencias Jurídicas y en Ciencias Sociales. Esta carrera se llama Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Sucede a veces que hay compañeros que solo realizan su tesis, entonces se gradúan de licenciados y dejan pendiente los exámenes privados para acceder a la profesión de abogados y de notarios. Después de eso pueden seguir posgrados a nivel notarial, a nivel de cualquier rama, penal, laboral, incluso hay un derecho agrario, hay derecho cibernético, y hay varias cuestiones muy interesantes, muy actuales. Y yo en este momento curso una maestría en Derecho Procesal Penal. Para mí es muy importante el proceso penal porque genera incertidumbre cuando uno quiere elaborar y solo hay dos opciones para poder acceder, ¿verdad?, a la información correcta, ya sea mediante la experiencia o mediante la preparación académica. Entonces, yo considero que nosotros debemos de seguirnos preparando porque el derecho es dinámico y constantemente está evolucionando. Y lo que yo estudié hace años en cuanto al proceso penal, hoy por hoy es muy diferente. Cuando yo estudié habían pocos juzgados, ahora se ha dividido, el juzgado de la niñez, está el juzgado de los juzgados de paz, ahora ven varias cuestiones penales. Entonces nosotros tenemos que actualizarnos y la única forma de actualizarse es mediante el estudio constante. Entonces la profesión completa es la licenciatura con la abogacía y el notariado, compañero. Ahora, para lo de los libros, yo les voy a compartir algunos libros relacionados, o si no, ustedes pueden buscar, yo ya les comentaba mediante los audiolibros, esos son muy buenos, y ustedes pueden estar haciendo algunas otras tareas y preparándose, pues, porque una vez uno está leyendo o está escuchando un libro, es un proceso de preparación. Miren, en este proceso de persuasión tiene que ver mucho también la filosofía. Si ustedes recibieron filosofía en el diversificado y posiblemente no le vieron ningún interés, ahora le vamos a ir viendo un interés diferente. La filosofía tiene mucho que ver en virtud de que las falacias, por ejemplo, los argumentos, tienen validez importantísima. Cuando, por ejemplo, bueno, ustedes ahorita por cultura, los docentes, ustedes quieren o se nos ha hecho creer que el docente dice la verdad. Entonces, ese es un argumento, ¿verdad? Un argumento de autoridad. ¿Por qué? Porque el licenciado Rubén, que da comunicación, dijo
que el punto y coma nunca va antes de una L, nunca lo voy a poner. Y puede ser que ese haya sido un invento mío. Pero cuando yo voy a exponer un argumento, ¿verdad? Un argumento de autoridad debe basarse en que una persona que ha hecho un estudio profundo o que ha hecho un trabajo constante en determinada área o materia, opina al respecto de esta, entonces yo ocupo esa experiencia y digo, por ejemplo, el cazador de cocodrilos, fulano de tal, indica que para que un cocodrilo ataque a un humano, debe de haber tenido por lo menos un mes sin comer y aparte de eso, haberlo hecho antes o haber sido entrenado. Entonces, como él lo dijo, y él es un entrenador de cocodrilos y tiene más de 15, 20 años en eso y ha estudiado o ha estado en el campo, yo puedo presentar ese argumento. Y podría decir Andrea Guzmán, ¿y qué tienen que ver los cocodrilos con el derecho? Simple. Hay fincas de narcotraficantes que usan cocodrilos para eliminar a sus rivales. Y posiblemente yo vaya a trabajar a una fiscalía del Ministerio Público y posiblemente yo vaya y hagamos un allanamiento y encontremos unos cocodrilos ahí guardados en una piscina y no encontremos a la gente que secuestra. ¿Qué pasó? Se los comieron los cocodrilos. ¿Qué tengo que hacer yo como fiscal? Exponer mi teoría. ¿Cómo la voy a exponer? Buscando persuadir al juez que mis argumentos son los correctos. Y cuando yo vengo a convencer o a formar, yo debo de venir, primero informar al juez y luego vengo a formarle una idea de que ahí existían cocodrilos porque se comían a las personas. Y utilizo un argumento de autoridad. O puedo buscar inclusive un técnico, o puedo buscar inclusive un perito, o puedo buscar, por ejemplo, miren, una persona que trabaja en un circo, domando animales. Y yo me lo llevo y dicen ustedes, ¿cómo me voy a llevar yo una persona que trabaja en un circo, que nunca, que tal vez de repente nunca ha tenido estudio, que solo anduvo siempre en el circo y todo, pues, pero vengo yo y lo invito y lo expongo ante el juez y le digo, está el circo Navarro, ¿verdad? Digamos que es de apellido Navarro y le digo yo, don Juan Carlos Navarro, mire, para que un león sea agresivo, ¿qué es necesario? ¿Qué niveles de maltrato tiene que tener un león para ser agresivo con un humano? Bueno, él me va a explicar, ¿verdad? Puedo invitar a un médico veterinario. Entonces, estos propósitos de la persuasión son muy importantes. Aquí solo dice motivar a la acción, convencer o formar, convencer y reforzar, convencer y cambiar. Cuando yo quiero convencer y reformar, perdón, cuando quiero convencer y formar, yo le hago la idea a la persona. Cuando vengo a convencer y reforzar, yo hago que la persona se crea mi idea. Y cuando yo vengo a convencer y cambiar, es porque ya estoy al otro lado y vengo yo y digo, sí, efectivamente, lo que fiscal dice es cierto. Tiene que generarse sobre el animal un grado de violencia constante durante más de 5 años. El león que encontramos en determinado lugar tiene aproximadamente 7 años. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, de acuerdo a estudios realizados por la Organización Panamericana para la Salud de los Animales, establecieron que los felinos establecen esto y esto. Entonces yo ya vengo y voy a cambiar, ¿verdad? La idea que pudo haber creado otra persona anteriormente. Bueno, esto es en cuanto a esto. ¿Y cuáles son las funciones de la persuasión? Motivar a la acción, convencer, refutar. ¿Qué hace el abogado en una audiencia? Convence, motiva que se haga algo. Y la otra parte, refuta o contradice. Y luego tenemos las funciones de la comunicación. Esa es la tarea que hicimos, ¿verdad? ¿O no? No, leaks son de los elementos de la comunicación. Muchas gracias.
Fíjense que les hubiera pedido mejor las funciones. Si lo hubiéramos de una vez empalmado hoy. Bueno, ¿alguien leyó las funciones de la comunicación? ¿Nadie? ¿Nadie estudió las funciones de la comunicación? ¿Alguien que haya tenido ahí el tiempecito de poderlo hacer? Yo, licenciado, pero fue un como que repasón, solo así como que de vista. Solo por no dejar. Literal. Pero cuando es aunque sea solo por no dejar, aunque sea por no dejar, se queda algo. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Realmente me estaba hablando sobre las funciones de la comunicación, me dijo, ¿verdad? Sí, sí. Espérenme, licenciado, que me estoy ubicando bien. ¿Alguien más que quiera comentarnos? Que estoy buscando mi librito para no darle mentiras. Hombre, con lo que se te haya quedado, acá lo discutimos. Vic, buenas noches. Hola. Sí, tal vez alguna de las funciones de la comunicación, pues, es expresar, ¿verdad? Informar. Ajá. También persuadir, como ya lo dijo usted, ¿verdad? Y en algunos casos dar instrucciones también, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, las funciones de las Gracias. comunicaciones tienen, pues, varias, como bien su palabra dice, varias funciones y están compuestas por símbolos, por lo que leí. También por la estética o poética, algo así decía también de... Ah. Y algo que sí me recuerdo es que también ayuda mucho, como que parte de las funciones es lo que uno expresa o lo que uno, las emociones que uno tiene. Exacto. Entonces son emociones bien principales, ¿verdad? Bien. Y solo licenciado para no Gracias. parafrasear mucho. Claro, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera colaborar? Vamos, sin vergüenza. Acá la cuestión es exponer, exponer. De acá en adelante su trabajo es hablar. Y miren, sale mejor equivocarse a no decir nada. Les comento, en una ocasión me tocó que era una audiencia en el juzgado de paz. Yo estaba súper nervioso, era la primera audiencia que iba yo de esa naturaleza, se llama conocimiento de hechos. Entonces, resulta que miren, el juez fue tan calidad conmigo que iba súper nervioso. Y él comenzó él decía, por ejemplo, ¿verdad? Me imagino que el señor abogado de la defensa me va a plantear tal situación. Ah, sí, señor juez, le decía yo, mire, fíjese que nosotros tenemos aquí una propuesta para la señora agraviada, que no sé qué. Que no sé. Miren, el juez fue ¿cómo es que se llama esta palabra? El juez fue tan... ¿Considerado? Claro, sí, considerado, fue tan caballeroso, fue de haber dicho, bueno, este es abogado nuevo, miramos qué tiene. Y me llevó muy bien en el proceso. Igual el señor estaba bien comprometido porque era una cuestión de negación de asistencia económica. Pero fue una experiencia muy buena porque yo sí les insto, hablen en las clases, hablen porque lo van a tener que hacer, no tengan miedo. Es mejor equivocarse y que se corrija una cuestión acá, ¿verdad? En el aula, a ir a la calle y que alguien me diga, mira, o estás estudiando derecho y no sabes ni eso, o estás equivocado en eso. Nosotros los docentes no es que seamos sabelotodos, ni tampoco mucho menos que tengamos aquella sapiencia enorme, ¿verdad? Igual nosotros nos preparamos cada vez que vamos a dar una clase, tratamos de estar a la vanguardia, tratamos de estar, de investigar, ¿verdad? A manera de no venir y darles a ustedes falacias. Entonces,
hablen, ustedes exprésense, porque es la única manera que ustedes van a ir encontrando para poder desahogar los nervios. Lo van a tener que hacer, esta carrera para eso es. Entonces, yo sí les invito, compañeros, platiquemos. Bueno, básicamente tenemos que las funciones de la comunicación, vamos a tener 3, básicamente. Tenemos una que es informativa, tenemos una que es afecto-valorativa y tenemos una que es reguladora. La informativa no es otra cosa que la transmisión y recepción de información. La valorativa es cuando el emisor otorga a su mensaje una carga afectiva que él mismo demande. Y no todos los mensajes requieren la misma emotividad. Pongámonos nosotros en un momento determinado, en una audiencia. Hay audiencias muy bonitas. Por ejemplo, esto de fijación de pensiones alimenticias, la audiencia es oral. Pongamos nosotros somos el abogado, o somos la abogada, ¿verdad?, de la demandante, de la que está solicitando los alimentos. Y digamos que estamos solicitando una pensión de 1,000 quetzales por 2 niños, más la señora. Y el hombre gana 5,000 quetzales, y sabemos que los gana. Pero viene él y llega a la audiencia y nos propone pagar 500 quetzales. Porque dice que tiene deudas, que paga casa, que formó otra familia. ¿Acaso nosotros tenemos que buscar la función de la comunicación afecto-valorativa? Le vamos a dar una carga de emotividad. Señor juez, con todo el respeto que usted se merece y que esta judicatura, la señora fulana de tal no puede aceptar la pretensión que en este momento nos hace el señor fulano de tal. Toda vez, señor juez, que con 500 quetzales al mes, ¿cuántas raciones de desayuno puede comprar la señora, señor juez? Mire la canasta básica está por los aires. Fíjese que un desayuno no deja de costar 15 quetzales y el señor nos viene a ofrecer 500 quetzales. No es posible, señor juez, que se falta el respeto a su autoridad y a esta judicatura haciendo una pretensión tan falta a la realidad y a la verdad. Ahí le estamos dando nosotros una cuestión afecto-valorativa. Está la reguladora, dice, tiene que haber la regulación de la conducta de las personas con respecto a sus semejantes. Esto es lo que hacen nuestros papás, ¿verdad? Pero también dentro de eso está la individual. La capacidad autorreguladora y del individuo dependen del éxito o el fracaso del acto comunicativo. Cuando nosotros, compañeros, tienen que irse acostumbrando a ser criticados, todos vamos a ser criticados. Nuestros compañeros de estudio nos van a criticar, nuestros compañeros de trabajo. Y cuando estamos en la profesión vamos a ser criticados, incluso vamos a ser señalados en muchas ocasiones por la sociedad. Yo me recuerdo que cuando yo le dije a una persona que yo conocía desde hace muchos años que estaba estudiando Derecho, me dijo, puchica, vos te estás preparando para ser buen mañoso. Tal vez sí, ¿verdad? Tal vez sí. Lamentablemente, los sucesos recientes del gremio de abogados no nos dejan bien parados, pero hay que entender que también en este país hay política, que en este país también hay intereses de grandes grupos económicos, grandes grupos con poderes ocultos, ¿verdad? Que necesitan ser representados en las altas esferas. Entonces, no podemos tapar el dedo con un solo el dedo y estamos en uno de los países más corruptos. Nosotros como sociedad, desde el tiempo de la colonia, desde el rey Carlos V, nosotros venimos siendo observados. Fíjense ustedes que el mismo rey Carlos V envió unos auditores a sus reinos porque había demasiada burocracia y dentro de esa burocracia había demasiado tráfico de influencias. Entonces nosotros venimos de una cultura en la cual estamos sumidos en una explotación y un saqueo total del Estado. Entonces, nosotros como abogados y como notarios, como abogadas, como notarias, tenemos que acostumbrarnos a que se nos va a ser criticados. Crear una escritura de compraventa y, por ejemplo, si la persona está casada, una escritura de compraventa debe de contener el beneplácito de la esposa. Sin embargo, no se hace.
Y entonces tal vez vienen y le dan la escritura a X persona y alguien dice, no, mira vos, esa abogada sin vergüenza vos, mira, vendieron el terreno que era de los patojos y es conocida. Entonces, acostumbrémonos a que vamos a ser constantemente criticados. Por eso es que la función reguladora es algo que más que para la actitud externa tiene que ser una actitud interna. Ustedes como estudiantes de Derecho, yo tenía un docente en el primer año allá por el 2002 que tenía razón y decía, un estudiante de Derecho no se pasa un semáforo en rojo, no se lo pasa, él sabe que no es correcto. Entonces, se los dejo, ¿verdad? En cuanto a las funciones de la comunicación desde la perspectiva del lenguaje, vamos Buenas a ver. noches, perdón, Buenas noches. perdón que me interrumpa. Ajá. Solo me llama un poco la atención en ese párrafo donde habla acerca de la crítica. Ajá. Que usted mencionaba. Me gusta el párrafo donde dice una crítica permite conocer la valoración que los demás tienen de nosotros mismos. Pero me gusta lo que dice al final, donde dice cambiar la actitud en lo sucedido. Entonces, o sea que una crítica, cuando es una crítica constructiva, yo creo que deberíamos de tomarla para nosotros mismos para poderla mejorar, ¿verdad? Claro, claro. O sea que es de darle valor a una crítica, porque si estamos cometiendo, si la persona que nos critica es porque nos ve y sabe que una persona como nosotros no podemos tener una falta como la que cometimos, ¿verdad? Si fuera en dado caso de una falta. Claro, claro. Una crítica, pero para construir, ¿verdad? Para podernos desarrollar mejor. Entonces, tomarla como de esa forma, no como una ofensa, sino como para que nos sirva para lo que ha de venir. Exacto. Gracias, Maynor. Gracias, Maynor. Vean, yo considero, es mi forma de pensar, que las críticas siempre van a ir enfocadas a crear, ¿verdad?, en la persona sobre la que se hace un daño. Siempre. Porque lo contrario a una crítica podría ser, en mi forma de pensamiento, un consejo, una observación. Pero como depende, porque a veces le dicen, mira, yo te voy a dar un consejo, vos. Eso que hiciste, esa es mulada, esa es tontería tuya. Ese ya no es un consejo, esa es una crítica. Y puede ser que alguien venga conmigo y diga, mira, discúlpame que te vaya a criticar, discúlpame, pero deberías de ya no hacer eso que haces. Fíjate que es malo. Ese es un consejo. Al final de cuentas no es lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces, compañero Maynor tiene razón. Fíjense que en esta noble profesión no podemos ser orgullosos. No podemos ser orgullosos. Si yo voy a un juzgado y llevo un memorial mal hecho, y las personas que trabajan en ese juzgado me dicen, está mal hecho, yo debo de aceptar que me equivoqué y pedir ayuda. Si yo llevo un memorial y a mi amigo, a mi amiga que me lo compartió, que me lo dijo, que me lo revisó, me dijo, mira, a mí me aceptaron uno igual y a mí no me lo aceptan, pues yo tengo que tener la gallardía de decir, bueno, me equivoqué. Y preguntar, mire, disculpe, ¿qué puedo hacer? Yo tenía entendido que sí estaba bien hecho, pero sin duda alguna me equivoqué. ¿Me podría ayudar? No es malo. ¿Por qué, compañeros? Porque fíjense, compañeros, que nosotros formamos un equipo de trabajo. Y si ustedes tienen un bufete, si ustedes tienen una oficina jurídica, sus compañeros de trabajo son los notificadores, los que reciben los memoriales, los oficiales, la secretaria de los juzgados, los jueces, los magistrados. Todos ellos, los policías, son nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué? Estoy yo en este momento y me llaman. Aló, Lee, disculpe, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Fíjese que mi hermano fue a hacer un mandado, pero no sé qué pasó y lo tienen agarrado enfrente del Incas, que dicen que atropelló una muchachita en bicicleta. ¿Será que puede ir a ver? ¿Con quién voy a ir yo a platicar para ver cómo arreglar las cosas? Ahí, con la policía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la policía tiene que conducirlo, ¿verdad? Pero si yo no quiero que lo conduzcan, voy con ellos
Y muy respetuosamente, ¿verdad? Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho, mire, mi nombre es Rubén Vázquez, yo soy abogado. Me llamó la familia del señor, ¿qué pasó? Es que, mire, el señor viene bajo efecto de licor y acaba de atropellar a la muchachita que estaba acá, se la llevaron aquí al hospital y tiene una fractura expuesta. Vaya, mire, queremos arreglar. ¿Dónde está la familia? No ha venido. Sería tan amable esperar mientras bien. No, no, tenemos que conducirlo. Vaya, está bien, conduzcanlo pues. Me voy yo a la comisaría. Llego a la comisaría, busco ahí al jefe, ¿verdad? Que esté de la comisaría, o busco a alguien que esté encargado. Y mire, pues, deme 20 minutos, deme una hora, y yo arreglo acá. No hay necesidad que lo trasladen a las carceletas, no hay necesidad. Pero está bajo efecto de licor. Bueno, entonces, no hay para dónde, compañeros. Está bajo efecto de licor, pues entonces, no se puede hacer nada. Pero si la persona no está bajo efecto de licor, yo puedo ver la forma de cómo se resuelva. Y puedo buscar que la familia, mire, el señor dice que va a pagar cualquier cantidad que sea necesaria porque sí, él tiene la culpa, aunque la niña se haya atravesado. En un momento así no es de buscar culpables, es de buscar soluciones. Entonces nuestro compañero de trabajo en ese momento es el policía, él nos puede apoyar. Y si en algún momento viene un policía y me dice, mire, fíjese que lo vamos a llevar a la cárcel porque ya se tardó mucho. Y viene él y me dice, Lick, es que mire, usted debió de haberse ido de una vez con la señora para que ella le hicieran, la apoyaran, porque nosotros como policías, yo no lo puedo tomar como mal, tengo que buscar, decir, bueno, sí me equivoqué. Entonces, siempre es bueno, compañeros, aceptar las observaciones. Muchas veces las observaciones las hacen las personas que nos admiran y se preocupan porque cometimos un error. Otras veces las observaciones las hacen personas que nos admiran, pero les molesta nuestro trabajo. Y otras veces lo hacen personas que no saben nada de nuestro trabajo y creen que pueden opinar, pero a todos se vale. Nosotros tenemos que ser humildes siempre. Esta profesión es de gente humilde. No nos podemos mandar, yo soy abogado. Miren, cuando ustedes vayan a la torre de tribunales van a ver que en cada piso por lo menos hay 30 abogados trabajando. 30, por lo menos. Uno dice, juela, soy un número más. Funciones de la comunicación. Está la referencial. Como su nombre lo dice, esta nos lleva al contexto, nos lleva a una relación de idea con otra. Y esta se cumple cuando se expresa una idea explicativa. Luego, también podemos ver la función metalingüística. El nombre de esta función es muy bonito. Es la capacidad de reflexionar sobre una lengua tomando como instrumentos la lengua misma. Se conoce como función metalingüística. Preguntar significado de las palabras es un ejemplo de función metalingüística. Les voy a, por ejemplo, ¿qué significa el nombre de ustedes? ¿Qué quiere decir? ¿A dónde me lleva? ¿De dónde surgió la palabra? ¿Qué significa? Dígame, Violeta. Perdón, buenas noches. Solo me surgió duda cuando usted comentó sobre explicaba lo del ejemplo, lo de el que se pasó a llevar una muchachita que estaba bajo efectos de licor. Me surgió la duda que si usted decía de que si los policías argumentaban de que estaba bajo efectos de licor, no se puede hacer nada. Mi pregunta es si digamos de que la muchachita era muchacho o era muchachita y iba también bajo efectos de licor. Los dos iban bajo efectos de licor. ¿Qué procede ahí? Bueno, veamos. ¿Iba a pie el muchacho o muchacha? Digamos de que iba en bicicleta. Siempre tomamos el ejemplo de que iba en bicicleta. Y el señor iba en la moto, carro y lo atropelló. Ajá, exacto. Okay. Miren, mientras yo le aconsejaría a la familia, mientras se logra determinar el grado de responsabilidad de cada cual, si la persona, o sea, el golpeado, mejor dicho, es mejor que yo me haga cargo de los golpes y de su pronta recuperación. ¿Por qué? Porque cuando yo conduzco un vehículo motorizado, yo tengo una licencia y esa licencia me da a mí responsabilidades. Esa licencia fue emitida después de un examen en el cual me preguntaron si yo tenía conocimientos acerca del reglamento de tránsito. Y después me hicieron un examen sobre si yo tenía la pericia para poder manejar un vehículo.
Desde el momento que yo tomo un vehículo bajo efectos de licor, estoy cometiendo un ilícito y a mí me tienen que trasladar a un juzgado por responsabilidad de conductores porque yo en el momento de utilizar un vehículo motorizado bajo efectos de licor, yo estoy multiplicando el riesgo normal que hay al momento de conducir. Todos los que conducimos un vehículo hay un riesgo creado, se llama. Y ese riesgo creado es precisamente que exista un incidente. Pero este riesgo se multiplica desde el momento en el cual yo, bajo efectos de licor, utilizo ese vehículo. Por el lado contrario, la persona en bicicleta no tiene una licencia. La bicicleta a estas alturas de la vida se toma como un medio de diversión. Entonces yo como conductor de un vehículo motorizado debo de ser precavido y predeterminar que si una persona va en bicicleta a media cuadra de donde yo voy, es posible que esta persona que no cuenta con espejos para ver quién viene detrás se atraviese la calle. Es posible que se caiga y me quede enfrente. Es posible también que esta persona solo se baje de la bicicleta o la bote o algo, pues. O sea, yo me tengo que colocar varias ideas en la cabeza. Por eso es que en el área urbana hay restricciones de velocidad, que muchas veces no los respetamos, pero esas restricciones de velocidad es precisamente para mitigar ese riesgo que está. Por eso es que, aunque los dos anden bajo efectos de licor, quien lleva el vehículo motorizado es quien tiene mayor responsabilidad porque cuenta con una mayor capacitación para poder trasladarse. Bueno, después de que yo soy trasladado, miren, pues no hay necesidad ni siquiera de que yo atropelle a alguien. Si a mí me detienen en un retén, siempre frente del Inca, si yo estoy bajo efectos de licor y me trasladan, me tienen que poner a disposición de un juez. Siempre, Violeta, siempre. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo un riesgo para la sociedad. Dígame, ¿alguna otra duda? Bueno, solo para aclarar, si planteamos otro caso, si en este caso, digamos de que está una persona en motocicleta y otra persona en carro, la persona de carro le está dando para atrás y de la nada se mete, digamos, un motorista y se queda casi debajo de las llantas del carro. Los dos iban sin efectos de licor, iban bien, pero por obvias razones el que termina un poco más golpeado termina golpeado prácticamente, es el motorista. Pero a la misma vez cuando llega la policía y llega las personas y todo eso, los testigos, digámoslo así, le comentan a los policías de que el que tuvo responsabilidad es el motorista, porque, o sea, él fue el imprudente. Se podría venir y tomar declaraciones de las personas que estuvieron ahí para verlo, o no se podría. Pues en esos casos lo que habitualmente se hace es que se llega a un acuerdo. Como no hay mayor incidencia, se llega a un acuerdo y lo que regularmente se hace es que uno de los dos tiene que pagar los daños. Solo que los dos no estén de acuerdo y que haya necesidad de trasladarlos ante un juez para determinar quién tiene la responsabilidad, va a ser hasta allí donde ya se propongan testigos, se busque alguna cámara que esté cercana, se determine, mire, la cuestión del retroceso no es a discrecionalidad. La misma ley establece qué tipo de retrocesos se pueden hacer. Ante la falta de impericia, dice la ley, que se provoque un hecho de tránsito, pues también es una responsabilidad. Yo no me puedo poner a retroceder, por ejemplo, crucé en la Guay que iba para el hospital y, me acordé que quería ir a la plaza. No puedo pararme ahí y retroceder porque es un retroceso imprudente. Los retrocesos son para casos muy especiales. Y en el caso de los motoristas, que aquí habitualmente en Jalapa, sobre todo en el circuito, manejan a velocidades extraordinarias, una persona, podría pasar una persona que venga de la iglesia del Carmen arriba, que la calle está doblada,
Y puede ser que una persona que se está estacionando enfrente del parquecito de los niños detenga el vehículo y comience a retroceder para incorporarse, ¿verdad?, a la orilla de la banqueta. Y en ese momento el muchacho que viene desde la avenida Chipilapa a excesiva velocidad, jugando, ¿verdad?, con las calles, donde cruce, arribita, donde dobla la calle, digamos, donde cruce y vea que el carro está con intermitentes y está con la luz de retroceso, podría suceder que no se pueda detener y vaya a golpear el vehículo y quede debajo de él y se golpee mucho, incluso se puede morir. Pero en estos casos sí es necesario irse a un tribunal, un juzgado, y determinar quién tuvo la responsabilidad, porque sí, en esos casos es muy, pero muy complicado. No se logra resolver muchas veces en el lugar. Licenciado, muy buena noche. Tengo una duda. Ajá. Con respecto a lo que estamos tratando esta noche. Yo tuve un caso supe un caso de un compañero acá de trabajo. Ajá. Que él venía sobre una avenida principal acá de la capital. Ajá. Y como era madrugada, pues no había tráfico, ¿verdad? Pero lamentablemente nunca se puso a pensar que una señora se iba a atravesar cuando él iba pasando. Y pues la persona pues se fue al hospital. Mientras que la señora se fue al hospital, él pues lo tuvieron en la carceleta, ¿verdad? Pero mientras que ella... De forma preventiva. Exactamente. Daba su testimonio de ella y cómo fue, ¿verdad? En el hospital iban a hacer un examen para determinar la responsabilidad de él y si debieron si se pagar. Exactamente, pero lamentablemente la señora falleció. Eso es un homicidio culposo. Exacto. El caso es de que él pues se quebró parte de la clavícula. Sí, por la caída. Estuvo preso, pero preso en el hospital, porque mientras que él se recuperaba, lo tuvieron bajo custodio. De ahí que salió del hospital, pues tuvo que dar su declaración de lo sucedido, ¿verdad? Pero lamentablemente parte de la familia pues querían apelar para que los gastos que ellos habían tenido de entierro y todo, pues fueran pagados por él, ¿verdad? Entonces sí se metió a un gran lío él, ¿verdad? El primer error fue andar demasiado rápido. Y es que es un error, yo lo he hecho también. Yo vivo acá en un sector, digamos, bueno, yo vivo por la avenida del Cementerio, lo hicimos acá. Y aquí la vía es libre en la calle, viniendo de occidente a poniente. Y yo a veces me voy bien rápido hasta el primer semáforo, bien rápido. Y se me puede cruzar un perrito, ¿verdad? Se me puede cruzar también un niño o una persona imprudente. Pues sí han fallecido varias personas donde los individuos colocan el carro para ver si viene algún vehículo, naturalmente la parte de delante del carro tiene que invadir la calle. Y a veces van tan rápido que golpean la llanta del carro, salen expulsados y en el golpe en el suelo fallecen. Entonces, nosotros debemos de comprender que debemos de tener mucha precaución y manejar a la defensiva, porque vean, no vale la pena manejar demasiado rápido. Al final de cuentas, como dice el anuncio, ¿verdad? Sí. Buenas noches, le tengo una preguntita sobre este tema. Ajá. Uno está, digámoslo, parqueado en su vehículo, pero uno está dentro del vehículo. Ajá. Y motorista o alguna bicicleta llega a accidentarse el vehículo de uno, estando estacionado, pero uno adentro, se lo llevarían siempre preso a uno, aunque el vehículo no hubiera andado en movimiento. Si ellos llegan a pegarle al vehículo, ¿verdad? Y tal vez muere la persona. No deberían, pero sí sucede. Yo supe de un vehículo que estaba estacionado descargando contenidos, descargando, no sé, cualquier cosa, cualquier mercadería, y una persona bajo efectos de licor iba a media calle, tropezó y con la cara le pegó en una parte filosa del vehículo y murió. Y sí, el señor fue conducido y lo procesaron por homicidio culposo. Entonces, en esos casos son donde yo les repito que se buscan cámaras, se buscan testigos, se buscan diferentes estrategias,
pero es allí en ese tipo de casos. Ahora cuando yo estoy estacionado y viene una persona y golpea el vehículo, pues yo lo miro regularmente. La misma sociedad es la que dice, no, 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 el señor ahí estaba parqueado, estaba esperando a su esposa, mire, hasta intermitentes tiene colocadas. Entonces, son casos raros, pero sí suceden, y por eso depende mucho, ¿verdad? El momento preciso cuando el abogado se dirige a la policía, porque a veces dentro de lo emotivo del momento se provocan errores que pueden producirle daños al cliente. Compañeros, creo que la clase no es de accidentes. Vamos a seguir con la función metalingüística, que es investigar lo que quiere decir el idioma. Luego está la función emotiva, sintomática o expresiva, que esta función es parecida a la anterior, ¿verdad? Esta tiene que ver con cuando el mensaje lleva alguna relación en cuanto al contexto socioeconómico, cultural, opinión y cosas así. Y tenemos la función poética también. La función poética es muy agradable en virtud de que busca, ¿verdad?, que hagamos de nuestra forma de hablar o de nuestra forma de expresarnos una forma bastante hermosa. Hay belleza, ¿verdad?, al hablar de una forma armoniosa y de buscar hacer diferentes tipos de expresiones. Está la función fáctica, que esta función tiene como finalidad poner en contacto lingüístico a los interlocutores, situarlos en un diálogo abierto. En verdad, ya el canal se va al asunto. Muchas conversaciones telefónicas, saludos casuales y algunos diálogos involuntarios usan este tipo de función, la fáctica. Solo es una mera comunicación simple, sencilla, sin ningún objeto, ¿verdad? Es como cuando alguien está ahí bueno, ahorita que ustedes no han ingresado a la universidad, pero bueno, a veces llega uno a la universidad y está alguien sentado solito dentro del aula, ¿verdad? Y yo entro y le pregunto, mira, esos lugares están apartados, sí, y esa es nada más, ¿verdad? Solo esa fue la función fáctica, solo una mera cuestión de romper un silencio, estar ahí. Y estamos la apelativa cognativa, que tiene intención de poner acción, ¿verdad?, de involucrar a una persona. Y en esto dice, la lengua permite que quien recibe el mensaje defina su relación con el mensaje. Aquí destacan los códigos estéticos y sociales en la función apelativa. La función apelativa es aquella que va a hacer a preguntas. Esta función es muy importante para nosotros, toda vez que lo que ustedes, el ejercicio que estuvieron haciendo, de estarme preguntando, todo eso es porque nosotros tenemos una duda. Y es que, miren, la ley muchas veces nos va a resultar injusta, pero pensando yo en el compañero que me decía, ¿a qué distancia debe estar estacionado un vehículo en una esquina? ¿A qué distancia debe de estar estacionado un vehículo de la misma orilla de la banqueta? Si un vehículo está estacionado, ¿qué debe de tener ese vehículo para no crear, ¿verdad?, confusión o no crear un accidente? Yo he visto personas que en las carreteras se quedan estacionados por la noche con las luces encendidas, sin intermitentes. En las ciudades yo he visto que hay gente que se queda en la mera esquina y son 5 metros. Otras personas que, a pesar de que la calle es estrecha, digamos, ese tramo de calle que está entre el banco de la SAT, el banco saliendo para la calzada, o sea, ese espacio es súper reducido y hay gente que aún así coloca camionetas grandes o pickups, Ram, Dodge, ¿verdad? Y eso puede provocar un accidente o que una persona sea accidentada. Por ejemplo, viene un tráiler y no logra pasar, puede ser que con alguna pieza del vehículo o que golpee el vehículo, que en su momento aprisione a una persona que vaya por la banqueta. Entonces, muchas veces tiene que ver también con que yo soy negligente en la utilización de las calles. En el municipio de Monjas, por ejemplo, las calles son preciosas, pero la gente, entre más grandes son las calles, más carros ponen a la par. Y son situaciones en las que culturalmente nos está costando. ¿Alguna duda, compañeros, hasta el momento? Lick, disculpe, a mí me quedó una pregunta referente a lo que estábamos hablando anteriormente. Disculpe que volvemos a lo mismo, pero a ver. Hace un par de días sucedió un accidente. Hace un par de días sucedió un accidente viniendo de la ruta que conduce de Monjas a Jalapa, donde falleció una persona.
Ajá. Esta persona, el vehículo dio vuelta y iban 4 tripulantes y según el reporte estaba bajo efectos de licor el conductor. Mi pregunta está, yo sé que el conductor ahí tiene culpa por venir en efectos de licor, pero ¿por qué a los 3 acompañantes que venían también los detuvieron? Porque ellos no cometieron ningún ilícito. Ellos son víctimas del piloto. Miren pues, a mí me obliga la ley a que si yo voy a tomar un vehículo motorizado, no debo de ingerir bebidas alcohólicas. Esa es la ley. Yo le entiendo la lógica. Dice, ¿por qué si todos venían tomando no tienen responsabilidad? Es lo mismo que una persona en un mototaxi suba a una persona bajo efectos de licor y se le caiga y se muere. ¿Quién tiene la culpa? El mototaxista. ¿Pero por qué? Si el favor le estaba haciendo de llevarlos, sí, pero lo subió bajo efectos de licor. Él lo que debió haber hecho es decirle, señor, mire, dígale a su familia que lo van a traer. Pero como él asumió la responsabilidad de trasladarlo y se le cayó del tuk-tuk, no tuvo las prevenciones necesarias, él es responsable de un homicidio culposo. ¿Qué es accidental? Es cierto. ¿Qué es injusto? Es cierto. Pero todos asumimos responsabilidades. ¿Qué sucede con un piloto de una camioneta de transporte extraurbano que sube 2 o 3 bolitos y los bolitos van molestando a las personas adentro del bus? No es responsabilidad de él. Lo más que puede hacer es expulsarlos del vehículo. En este caso, compañero, la persona que estaba bajo efectos de licor no debió haber tomado el vehículo. Porque, miren, cuando yo tomo un vehículo, se crea un riesgo. El vehículo le fallan algunos artículos que sirven para que frene. Yo puede ser, ¿verdad? Que por cualquier motivo, ¿verdad? Voy para Monjas y ahí por San Antonio alguna persona con falta de civismo trae las LED esas inmensas que traen a veces arriba, ¿va? Encendidas y me cega. Y a consecuencia de que me cegó, yo me salgo a la carretera y atropello a 2 niños que estaban jugando ticos. La ley no me va a preguntar a mí, la ley no va a preguntar, mire, y usted se quedó cegado porque venía un carro, una persona tonta ahí con las luces altas. No. La ley solo me dice, a mí usted se salió de la carretera y atropelló a 2 niños y fallecieron. Y las personas que venían conmigo. Justamente en esa misma ruta, compañeros, sucedió otro accidente en donde una persona se salió de su carril, chocó de frente con un vehículo y la persona que acompañaba a la persona en la moto resultó con lesiones y también el mismo conductor de la moto. Sin embargo, el conductor del vehículo tuvo que ser trasladado porque como habían heridos, había que determinar si estas personas iban a quedar con vida o que iban a quedar con daños graves. Vean, el riesgo al tomar un vehículo es bastante grande, no lo podemos tomar a la ligera. Pero en este caso concreto, los señores que acompañaban eran eso, acompañantes. En todo caso, ellos debieran de demandar al señor, ¿verdad?, que iba bajo efectos de licor, porque los trasladó estando bajo efectos de licor. No lo van a hacer, pues, pero así dice la ley y así debería ser. Pero en este caso yo vi que también la policía los tenía detenidos, o sea, también detuvo a los acompañantes. Ahora que habría que ver, ¿por qué? ¿Por qué los va a trasladar? Yo quisiera creer que los trasladaron a todos porque no se lograba establecer quién llevaba el vehículo, ¿verdad? Porque al final la policía llegó cuando ya se había cometido la situación. Entonces no le garantizaba a la policía quiénes eran. Entonces lo que hacen regularmente es que de manera preventiva los trasladan a todos para que rindan su declaración y será un juez, porque la policía no puede, será un juez el que determinará si tienen o no responsabilidad. Recordemos eso.
Solo los jueces pueden determinar las cosas. Por lo tanto, nosotros debemos de hacer lo que la ley nos dice de trasladar a las personas. Sí o sí, así es. Y esa es la ley. Me aclaró mi duda. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Mi punto de vista es que los tuvieron que detener porque también tenían que dar ellos su declaración, ¿verdad? Vamos, claro. de lo que sucedió, ¿verdad? Claro. Una experiencia muy personal respecto a eso. A mi hermano lo detuvieron en Jutiapa. Digamos, mi cuñada es de Jutiapa y él lo detuvieron, ya que él andaba haciendo el procedimiento el acta de difunción de la muerte de su suegro. Pero, digamos, él andaba con uno de sus cuñados que andaba en efectos de alcohol. Sobre que estaba en efectos de alcohol, el cuñado de mi hermano les había agarrado lo que era el toque de queda. En aquel tiempo, ¿verdad? Que había toque de queda. Pues. El problema es que se los llevaron a los tres, porque eran tres detenidos, ¿verdad? Ajá. Primero porque andaba uno en efectos de alcohol y segundo porque habían incumplido el toque de queda, ¿verdad? Entonces, pues, cuando le llamó acá, porque nosotros somos de la capital, se llamó a mi mamá diciéndole que él estaba detenido allá en Jutiapa por el toque de queda. Y que el agente de seguridad les dijo que si ellos querían salir en el momento, pues que tenían que pagar con ellos una fianza de 2,000 quetzales, ¿verdad? Pues, en lo personal, soy muy sincero, yo le dije a él que no, porque el único que puede dictar una fianza es un juez, ¿verdad? Sí es. Entonces yo le dije que no, que pasara ahí, sí que lamentablemente que pasara la noche ahí en la comisaría y que al siguiente día pues él tenía que declarar que él no se encontraba en efectos de alcohol. Segundo era de que él andaba haciendo el trámite de trayendo el acta de difunción de la muerte de su suegro, ¿verdad? Sí es. Y pues al cabo pues el juez pues tuvo su audiencia, ¿verdad? Y pues la fianza fue de 500 quetzales por cada uno, ¿verdad? Por haber incumplido la ley del toque de queda, a pesar que él llevaba la acta de difunción del suegro, ¿verdad? Sí, miren, pues nosotros como estudiantes del derecho debemos de ser bien cuidadosos. Cuando hay personas que a veces nos preguntan cuestiones que muchas veces la gente quisiera que todo se resolviera como a ellos les conviene, pero en este caso nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay leyes, hay reglamentos y que también hay algunas disposiciones. La mayoría de los compañeros de pequeña edad, ¿verdad? Resultaron muy novedosas estas disposiciones de cerrar mercados, cerrar horarios y todo eso, pero algunos ya nos había tocado, tal vez, en el caso mío no lo recuerdo de una forma tan vívida como sí puede ser el compañero que nos participó hace un momento, pero sí, los toques de queda en Guatemala habían sido una estrategia bastante usada por los gobiernos militares. Y cuando se emanan resoluciones, tenemos que ser bien cuidadosos de cumplirlas, porque fíjense, compañeros, que si no se cumplen hay una sanción. Y estas sanciones pueden ser administrativas, pueden ser de cualquier naturaleza. Entonces, lo que dice el compañero, esa experiencia nos puede reflejar a nosotros problemas que nos podemos nosotros involucrar por el mismo hecho, ¿verdad?, de no cumplir con las disposiciones que son emanadas. Y sí, miren, la ebriedad en sí mismo, la ebriedad es una enfermedad social. Y esta enfermedad social provoca muchas o deja muchas secuelas, deja secuelas familiares, deja secuelas económicas, deja secuelas incluso de urbanismo, porque las personas bajo efectos de licor cometen muchas aberraciones a nivel público. Hay gente que bajo efectos de licor se pone a orinar en cualquier parte, defeca,
otros que tienen relaciones sexuales, sexogenitales, mejor dicho. Entonces, todo esto del alcoholismo es una enfermedad totalmente fea y sobre todo es una enfermedad social que se debe tratar, por supuesto, ¿verdad? Pero más, nosotros debemos de ser a las personas, para la sociedad, darles soluciones a la sociedad, pero soluciones que vayan regidas por el derecho. Fíjense que en una oportunidad que acompañaba a una persona que quería que le permitieran ver a sus hijos más tiempo, porque se les había prohibido verlos durante el tiempo de la semana, él solo podía ver domingos. Me decía él, ¿qué hago si los niños se quieren quedar conmigo? Porque fíjese que la mamá los maltrata mucho. Le mando un mensaje y le digo, mira, los niños se van a quedar acá. Le decía yo, no. Aunque usted le duele a su corazón, se los tiene que llevar. Se los tiene que llevar y decirle, mira que traigo los niños. Porque si no, lo que va a suceder es que ella va a ir a un juzgado, va a solicitar un rescate en la PGN y lo que va a suceder es que a usted le van a prohibir entonces de una vez no verlos. Usted cumpla con la ley. Si usted usted tiene la certeza de que ellos tienen violencia en sus casas, lo que usted puede hacer es demostrar para que los jueces vean la probabilidad de que usted los cuide mejor. Pero no podemos nosotros aconsejarle a la gente a hacer cosas ilegales. Menos ahora que ustedes están acá estudiando. Tenemos que ser cuidadosos con lo que nosotros opinemos, porque muchas personas, la opinión que nosotros le demos va a ser una opinión que para ellos va a ser ley. Compañeros, para la próxima clase, que es el día martes, vamos a leer las clases de comunicación que existen, las condiciones que debe de reunir la comunicación interpersonal, y vamos a llegar hasta, vamos a ver, lo voy a hacer aquí. Las clases de comunicación empiezan en la página número 24. Vamos a ver, no sé si hay obstrucción una compañera. De la 24 vamos a leer comunicación, estructura, vamos a ver, hasta la página 31. Para el próximo viernes vamos a ver los medios de comunicación, que sería otro tema, pero ahorita vamos a ver las clases de comunicación, los van a leer. O sea, eso es lo mínimo que van a leer, ¿verdad? Igual sería importante leer un poquito más, porque no es malo si ustedes tienen el tiempo este fin de semana. Para examinarles vamos a llegar hasta la página 40. Si ustedes tienen tiempo, perdón, léanlo hasta la página 40, pues, y lo conversamos acá. Fíjense que resulta más enriquecedor que lo conversemos, que como ustedes me hicieron las preguntas hoy, que lo hagamos dinámico, porque una mera lectura de los contenidos no es suficiente, no nos deja mayor cosa, son temas bastante conocidos que ustedes ya han visto en otro momento. Entonces, la idea de este curso no es repasar lo de la primaria, secundaria o diversificado. La idea de este curso es analizar las cosas, analizarlas y crear otras formas de pensamiento que nos lleven a nosotros a tener una opinión acerca de estos temas. Por mí ha sido todo por esta noche. Falta un minuto. Les quiero agradecer la atención a este curso. Hoy tuvimos 73 estudiantes. Me parece que son 90. Nos faltaron más de 25 personas. Compañeros, asistan a sus clases. Si ustedes no tienen el tiempo para estar estudiando, hagan de cuenta, imagínense que estuviéramos en clases presenciales, no hubieran llegado los compañeros. Animen a sus compañeros a que asistan a clases. Hay docentes que son accesibles, pero hay docentes que no les van a dar ninguna oportunidad. Si no se presentan al aula, no les van a dar oportunidad. Entonces, ha sido todo por hoy. Pienso que fue una bonita experiencia poder conversar hoy los temas. Y esa es la ventaja de trabajar duro en determinados días. Trabajamos duros un día y nos queda libre un periodo o medio periodo para poder discutir algunas cuestiones y hablar de otros temas que tal vez no tienen que ver directamente con la clase, pero nos van a enriquecer. Por mí ha sido todo por hoy. Que pasen la mejor de las noches. Voy a calificar las tareas en el transcurso fin de semana y les deseo que pasen un excelente fin de semana. Hasta pronto.
Feliz noche, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, hasta pronto. Feliz noche, Lick. Que descanse, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick.